ocurre algo. Vamos a ver. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el surgimiento de Europa. Después de esta división surge otro gobierno, cae, está a punto de surgir otra vez, pero va a caer. Y esto es lo que tenemos que ver. Egipto desafió al Dios del cielo. No hizo menos el gobierno de Asiria. Y cuando llegó Babilonia, podemos verlo allí en el libro de Daniel, capítulo 4. Miren esta expresión de soberbia, esta expresión de altivez de un gobernante. Daniel capítulo 4. A pesar de lo que ya conocemos, el capítulo 2, el capítulo 3, pareciera como que Nabucodonosor había entendido quién era Dios. Pero miren ustedes lo que dice ahí, el versículo, para ir de una vez al grano, porque el tiempo ya se nos va. Daniel capítulo 4, versículos 29 y 30. Miren la declaración de este hombre. Veamos el 28 para tener más o menos la idea. Dice el 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Oigan, ¿captaron eso? ¿Qué hombre más soberbio? Desde luego, la historia lo confirma, una de las mejores ciudades construidas fue la ciudad de Babilonia, bien trazada. Parecía un cuadro de ajedrez, bien hechita. Y lo grande, pues, cómo construyeron esta ciudad sobre un río, el río Éufrates. Y eso lo llenó de tanta soberbia. Pero cuando nosotros vemos en el capítulo 5, la última parte del versículo, dice el versículo 30 y 31, Daniel, tiempo después, registra Daniel 5, 30 y 31, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Tanta soberbia, tanta altivez, y al final, ¿qué pasó con Babilonia? Cayó vencida por los medos y los persas. Y si nosotros vamos y vemos la historia de Grecia, que resulta un tal Antíoco IV Epífanes destruyó el templo de Jerusalén para humillar a los judíos, allí donde sacrificaban corderos, machos. ¿Por qué machos? Porque esos corderos que se sacrificaron en este tiempo representaban ¿a quién? Jesús no venía como hembra, Jesús venía varón. Por eso debían ser corderos, machos. Pues el señor Antíoco IV Epífanes, de una de las ramas del gobierno griego, conocido como la rama de los seleucidas, desafiando al pueblo judío, sacrificó puercas, chanchas, no sé cómo le llaman ustedes, marranas, hembras, para humillar, para burlarse del Dios de los judíos. Destruyó el templo. Y parecía que esta rama del gobierno griego iba a permanecer para siempre. ¿Y qué pasó? Fueron dominados por los romanos.
que comenzaron como una tribu muy mansa, muy tranquila, fueron creciendo, 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 llegaron a tal magnitud que cuando ustedes leen la historia se dan cuenta, llegó un momento en que se decía, todos los caminos llevaban a Roma. Se hizo tan popular la ciudad y aparentemente vino un tiempo conocido como la paz romana, donde no había ladrones, había una tranquilidad, era un gobierno muy férreo. Fue el gobierno que estableció las leyes más justas que se conocen en la tierra. Pero ¿bajo qué gobierno murió Jesús? Bajo el gobierno romano. El ser más santo que ha pisado esta tierra murió como el peor criminal entre dos criminales. Ironía de la vida. Eso llevó a Roma, que a pesar de que llegó a ser tan poderosa, la historia hoy con pena registra lo siguiente: atacada por fuera y podrida por dentro, la gran nación romana, el gran poder romano se derrumbó. La corrupción, y eso podemos decir desde Egipto, la corrupción espiritual, la corrupción económica, la corrupción política, corrupción en todos los sentidos, fueron llevando estos gobiernos a la caída, 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 a la caída. Hemos mencionado brevemente que con la división del gobierno romano llegaron a existir 10 tribus, las que han dado origen a lo que hoy conocemos como los ingleses, los alemanes, los franceses, los españoles, los portugueses, los italianos, los suizos. Se dividieron y salieron a conquistar al mundo. Colón descubrió América en 1492 y a partir de esa fecha comenzaron a venir a descubrir estas tierras. Los franceses colonizaron al Canadá, los ingleses colonizaron a lo que llamamos hoy los Estados Unidos, México colonizado por España, Centroamérica, el Caribe. Inglaterra dominó a lo que hoy conocemos como Jamaica. Haití fue colonizada por los franceses. Y hay muchas islitas ahí en el Caribe que todavía pertenecen o a Inglaterra, o a Holanda, o a Francia. Ahí estuve en una isla que se llama San Martín. La mitad desde Francia, la mitad desde Holanda. Y muchas otras por ahí, San Croix, Guadalupe, Martinica, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas son colonizadas por Estados Unidos. El Brasil fue colonizado por los portugueses, el resto de Sudamérica por España. Cuando todos estos habían tendido sus tentáculos, pretendiendo volver a controlar el mundo, cada uno de ellos pensó que podía hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores. Comenzaron los movimientos de independencia. Y a pesar de que también se extendieron hacia el África, hacia Oceanía, aún hasta la India. Recuerden que Inglaterra colonizó a la India. Y fue en los días de Mahatma Gandhi, sin violencia, con